Ok, entonces, ayer estuvimos aquí discutiendo acerca de la relación entre la escasez, que las personas tienen necesidades ilimitadas, recursos limitados, ya sean monetarios, de tiempo, humanos, las empresas productivos, ¿no? Y que esto compete tanto para individuos, para empresas, para sociedades, para gobiernos, ¿no? Entonces, eso lo platicamos ayer. Vimos también cómo esta noción, ¿no?, de la escasez y cómo toman decisiones, cómo eligen, ¿no?, los integrantes de una sociedad también se ve reflejado en el concepto de economía, ¿no?, en el concepto de microeconomía, en el concepto de macroeconomía, y cómo también, ¿no?, esto va a influir en las tres grandes preguntas de el qué producir, para quién producir y el cómo producir, ¿no? Entonces todo esto fue una discusión el día de ayer. Ahora vamos a estar platicando acerca de cuestiones detrás de estas elecciones e intercambios, ¿no? En el qué, en el cómo y para quién. Platicábamos ayer que detrás de las elecciones siempre hay un incentivo y comentábamos que los incentivos los podemos ver como un premio o como un castigo, ¿no? Poníamos el ejemplo que nos comentaba su compañera que trabajaba en estas tiendas, ¿no? Que creo que era Coppel, ¿no? Si mal no recuerdo, entonces decía ella, ¿no? El incentivo es que me daban, si yo cubría un monto, un piso de ventas, me daban cierta cantidad en términos de dinero, si no lo cubría, pues no obtenía estos beneficios, etc. Entonces, detrás de toda elección hay un incentivo, pero también detrás de toda elección hay un intercambio. ¿Qué ven ahí? El intercambio, doctora, sería digamos, es diferente en composición, es Ajá. diferente en composición física, pero equivalente en valor en esa interacción. Ok, a ver, ¿qué es lo que estás ahí observando en la diapositiva, Arturo? Tu maestra en las mañanas, ¿eh? A ver, entonces, ¿esa chica qué está decidiendo? Entre tener una alimentación sana o pues una no sana. Una no tan sana. ¿Cuál me da un mayor nivel de satisfacción? ¿Actual o futuro? ¿No? Entonces, las personas, cuando está aquí esta chica, ya sea que decida la naranja o decide comerse el trozo de pizza, eligió, intercambió, intercambió un bien por otro. Pero detrás de este intercambio, chicos, hay algo que se llama una renuncia. Si yo me como, ¿no?, la naranja, no puedo comer qué. O sea, la pizza, si yo me como la pizza, no puedo comer la naranja, ¿no? Con la cuestión de que aquí pudiera, o sea, me va a decir, ¿se puede comer los dos? Sí se puede comer los dos, ¿no? Entonces, pero suponiendo que, ¿no?, tuviera que elegir uno u otro, que elijas algo, ¿no? Y dices, bueno, pues elijo la naranja porque va a ser una alimentación saludable, voy a estar más fit, ¿no? O eliges el trozo de pizza, es porque vas a querer ese gusto, ¿no? De comerte ese trozo, te va a dar una mayor satisfacción, tú lo vas a valorar más, ¿sí? Hay incentivos, ¿no?, a favor y en contra, pero también hay un intercambio, porque no puedes tener ambos. Elegir uno implica renunciar al otro, y aquí está implícito en esa renuncia el Esto es a concepto de costo de lo que se llama oportunidad. costo de oportunidad. Ah, perdón. Exactamente, Daniel, ¿no? Es el costo de oportunidad. Decíamos, el día tiene 24 horas, ¿no? Entonces, tú decides cómo asignas esas 24 horas. Dice aquí, si estudias hasta tarde para un examen final, al día siguiente andas como zombie. El costo alternativo es dormir como la gente, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen un examen, ustedes deciden si van estudiando a lo largo del trimestre, si estudian un día antes y al otro día andan como zombies, o dicen, ¿sabes qué? No, yo me duermo. Hay un costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad, chicos? Esto ya lo revisaron, imagino, también en su anterior curso. Igual estoy mal, pero ¿qué entienden por costo de oportunidad? Es aquello que se sacrifica por tomar una decisión.
como lo dice el ejemplo, yo puedo irme a dormir, pero prefiero quedarme estudiando hasta tarde y quizás al otro día estar desvelado. Ok, es aquello. ¿Habrá alguna jerarquización entre aquello, bueno, entre el concepto de aquello a lo que renunciamos? ¿Qué es lo que más valora uno? A ver, entonces, en este momento ustedes están en clase. ¿Qué estarías haciendo, Alfredo, si no estuvieras en este momento en clase? Pues igual estaría jugando alguna cosa alternativa. ¿Qué es lo que más te gustaría hacer? O sea, que estés ahorita a las 11:44. Si no estuvieras aquí, ¿qué estarías haciendo? ¿A qué estás renunciando? Pues estoy renunciando quizás a perder el tiempo en ratos de ocio y estoy prefiriendo tomar la clase. Estás prefiriendo el ocio, ¿no? Ok. Arturo, tú porque estás aquí a las 11:45, ¿qué estarías haciendo en caso de no estar aquí en clase? ¿Cuál es tu costo de Posiblemente oportunidad? alguna otra actividad productiva, algo que me generara ingresos, como trabajando, sí, alguna otra actividad. Ok, entonces Alfredo estaría en tiempo de ocio, ¿no? Arturo estaría trabajando. Daniel, que es el que veo aquí, ¿tú qué estarías haciendo, Daniel? ¿A qué estás renunciando por estar en clase? Yo estaría trabajando en las mañanas porque trabajo tengo que tomar el turno de las tardes y salgo hasta las 11:30 de la noche. Ok, Entonces entonces ya si llego no, cansado, entonces estarías renuncio trabajando en este a momento. descansar más por Perfecto. estar estudiando. Ok, muchas gracias, Daniel. Entonces, ¿qué voy a entender por costo de oportunidad? Es aquella alternativa de mayor valor a la que estamos renunciando en un momento determinado, dado la restricción que estamos enfrentando. Aquí hay una restricción de tiempo, hay una decisión y hay un incentivo. Entonces, a pesar de que Daniel vaya a trabajar, regrese cansado, su incentivo por lograr un título universitario, por aprender, hace que esté, ¿no?, los días de clase aquí en la mañana en lugar de estar trabajando. Esa es la alternativa de mayor valor a la que renuncie. Lo mismo en el caso de Arturo. Maestra, si no estuviera yo aquí estaría trabajando, porque estaría ganando dinero contante y sonante hoy. Sin embargo, estoy aquí y no estoy ganando un peso, pero espero que el ingreso que yo puedo obtener una vez terminada la licenciatura en economía sea mayor que lo que estoy obteniendo o lo que pudiera yo adquirir en este momento al estar trabajando. En el caso de Alfredo, dice, no, pues sabe que para mí es, o sea, más que trabajar, lo que yo valoro más es el ocio. Ya sea que estuviera jugando videojuegos, viendo la televisión, durmiendo, eso es lo que valoro más. Entonces, detrás del concepto de oportunidad, chicos, está una renuncia y es renunciamos a la alternativa, no a cualquier alternativa, renunciamos a la alternativa de mayor valor para las personas, ¿sí? Entonces tenemos preferencias distintas. Quizá Ismael dice, ¿sabe qué? Pues yo estaría en el gym, pero dándole ahí sentadilla y todo, poniéndome muy fit. Eso es lo que yo estoy renunciando. Cada quien, ¿no?, enfrenta diferentes costos de oportunidad. Cada quien, mira, no, entonces nos va a demostrar Isabel que sí está, Ismael que sí está ahí estudiando y haciendo sentadillas. Bueno, entonces, ¿sí se entiende entonces el concepto de costo de oportunidad, chicos? La alternativa de mayor valor a la que renunciamos. Entonces, detrás de toda decisión hay elecciones, hay incentivos y hay renuncias. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, en micro, si estamos nosotros analizando a los agentes económicos básicos, consumidores y empresas, vamos a ver que las empresas y los consumidores eligen, ¿no?, comparan, ¿no?, renuncian, intercambian. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé, chicos? Y aquí dije yo una palabra clara. Comparan, ¿no? Detrás de este costo de oportunidad, detrás de esta renuncia, como está esta persona, está comparando. ¿Qué me da qué? ¿Qué estoy comparando aquí?
¿Qué tendrá en Entre su comer cabeza así sano, pensando al infinito? ¿Qué está pensando? ¿Estará comparando? sí, entre comer saludable y comer algo que le guste mucho, ¿no? ¿Y por qué la Que le pizza no es genere más saludable? O sea, satisfacción, ¿no? asumo que lo saludable es la pizza o no sé. Bueno, está No, comparando la fruta, ¿no? la fruta. Ok, con un montón de azúcar, pero bueno, también tiene fibra. Ajá. ¿No? Entonces, a ver, Sí. está comparando. ¿Sí? ¿Qué comparo? Lo que comparan consumidores, empresas, son costos y beneficios. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes han revisado, van a revisar el concepto de marginalidad, ¿no? Aquí dice, las personas eligen en el margen. ¿Qué significa elegir en el margen? Elegir en el margen significa que detrás de toda decisión, que detrás de toda elección, detrás detrás de esto, duermo o no duermo, duermo estudio, ¿no? Me como la pizza, me como la naranja, ¿no? Siempre estamos, ¿no? Aquí en la cabeza evaluando costos y beneficios. ¿Cuál es el costo de dormir versus el beneficio de estudiar? ¿Cuál es el beneficio de estudiar versus, ¿no?, el beneficio que me da dormir? Siempre son costos-beneficios. Entonces, ¿por qué me dicen que es elegir en el margen? ¿Han ustedes revisado el concepto de marginalidad o no? Tengo entendido que es como una adición. Es por ejemplo, en el beneficio marginal sería como un beneficio adicional al que se tenía planeado. Y en el costo marginal también sería como el costo adicional al que se podría tener. Ok, regreso aquí a mi ejemplo de la personita, ¿no?, que está decidiendo si duerme o estudia. ¿Cuántos días, ¿Cuántas horas tiene el día? 24, ¿vale? Entonces, dice esa persona, yo generalmente estudio 3 horas al día y lo demás lo designo para hacer una serie de actividades y duermo 8 horas. Pero tengo una materia que se me complica bastante y entonces tengo que estudiar 1 hora más. Y eso implica que a lo único que le puedo quitar esa hora es a dormir. Entonces, ¿cuál es el beneficio que yo obtengo respecto a que a estudiar 1 hora más versus el costo de dormir 1 hora menos? ¿Son suficientes 4 horas o necesito 1 hora más? Entonces, aquí yo tenía 8 horas para dormir, 3 horas para estudiar. Necesito 4 horas para estudiar, ya son 7 horas para dormir. Necesito 1 hora más para estudiar. ¿Qué beneficio me da? Y esto sería, ¿no?, en términos de calificaciones, estudiar 1 hora más y reducir 1 hora, ¿no?, al tiempo de sueño. Entonces, cuando estamos hablando, y por eso se dice, ¿no?, que nosotros elegimos en el margen, porque comparamos el beneficio que nos da, y detrás de esto está el concepto de marginalidad, consumir, ¿no?, una naranja adicional, consumir, ¿no?, una rebanada de pizza adicional versus el costo de consumir, ¿no?, en términos físicos, en términos de pesos, en términos nutrimentales, de no estar consumiendo otras cosas. Entonces, cuando hablamos de marginalidad, lo vemos. ¿Qué beneficio me da consumir esto en una unidad? ¿No? Estudiar 1 hora más, ¿no?, entrenar 1 hora más, dormir 1 hora más, versus el costo de hacer otra cosa, pero siempre, ¿no?, estamos hablando en unidades. 1 hora, ¿no?, 1 hora de trabajo, 1 hora de sueño, 1 hora de entrenamiento, etc. En el caso de las empresas, y lo vamos a ver en el término del productor, por ejemplo, ¿qué beneficios obtengo de producir una unidad adicional de un determinado bien, ¿no?, en términos de ganancias? ¿Qué costos, ¿no?, los costos marginales, en qué costos incurre la empresa por contratar un trabajador adicional, ¿no?, 1 hora de trabajo adicional? Entonces,
Es simplemente, les decía, centrarnos en conceptos básicos y que ustedes entiendan por qué detrás de estas elecciones estamos evaluando costos y beneficios, y son costos marginales y son beneficios marginales. ¿Esto queda claro, chicos? Lo vamos a ver con mayor detalle, pero es lo básico que necesito ustedes que entiendan en este momento para que podamos avanzar. ¿Sí? ¿O a alguien no le queda claro? ¿Me lo puede repetir, por favor? Sí, Alexia. A ver, ¿qué es lo que no entendiste aquí? No entiendo qué hay de diferencia entre beneficio marginal y costo marginal. Ok, entonces, ok, a ver, regreso con el niño que duerme, ¿no? 8 horas de sueño, 3 horas de estudio. Necesitas pasar intro a la micro, pero a la voz de ya, porque la cruzaste 4 veces y esta es tu quinta oportunidad. Está difícil. Entonces, tú normalmente estudiabas 3 horas al día. Si estudias 1 hora más, y en esto del intercambio, que no puedes dormir 8 horas y estudiar 8 horas, ¿no? Entonces tú nada más tenías disponibles 3 horas para estudiar y 8 para dormir. Lo demás son actividades que no puedes dejar de hacer, ¿sale? Entonces, es una renuncia. Si tú estudias, renuncias a dormir y hay un incentivo detrás, quieres pasar intro a la micro. Entonces, ¿qué beneficio tiene, ¿no?, reducir las horas que dedicas a dormir, 8 horas, por estudiar 1 hora adicional? Entonces, ¿qué beneficio marginal obtienes por estudiar 1 hora más de intro a la micro? Versus el costo que te va, o sea, vas a estar así al otro día quizá medio zombie. ¿Por qué? Porque no dormiste 8 horas, dormiste 7. Pero si tu beneficio excede a ese costo, ¿qué vas a hacer? Pues vas a reducir tu hora de sueño para ganar 1 hora de estudio. Híjole, que no es suficiente, o sea, no son suficientes 4 horas, necesito 5. Ah, caray, no puedo, o sea, dormir 8 horas y estudiar 5, no me dan. Entonces, si estudio 5 horas, o sea, de 4 ahora paso a 5, el beneficio de esa hora adicional tiene que superar el costo, ¿no?, de renunciar a esa hora de sueño, ¿sí? Entonces, ¿qué beneficio marginal obtienes por añadir 1 hora de estudio versus el costo que te implica renunciar a 1 hora de sueño? Entonces, si el beneficio, que en este caso es que pases la materia, a pesar que al otro día andes como zombie, imagínate que tienes, o sea, que intercambiar todas tus horas de sueño por estudiar. Esta personita no durmió. Dice, si estudias hasta tarde para un examen final, al día siguiente andas como zombie. Imagínate que no dormiste las 8 horas, ¿sí? Tu costo fue no dormir, pero el beneficio de ir adicionando, ¿no?, horas, pasaste la materia y sacaste MB, supera tu costo marginal. Entonces, las personas siempre tenemos una renuncia, un intercambio. Ese es nuestro costo de oportunidad. Y entonces, ¿no?, tú vas a elegir aquella acción que te genere el mayor beneficio marginal, cuando el beneficio marginal supera el costo marginal. ¿Sí me explico, Alexia? ¿Se me fue Alexia o qué pasó? Ya no supe. Daniela Creo que a ver que salió del chat, profesora. salió del chat, yo creo que se desconectó, ¿verdad? Bueno, a ver Ajá. si ahorita ingresa, sí, porque no la veo por acá. Ok, pero para los demás, ¿sí está claro este concepto, chicos? Sí, ¿Sí? sí, Ok. sí queda claro. Entonces Sí, sí, quedó son claro. conceptos, y de hecho ahí en la presentación dice conceptos básicos, no estamos en conceptos, no estamos como tal en tema. Ok, vamos a pasar a otro concepto que era objeto de sus prácticas: afirmaciones positivas y afirmaciones normativas. Entonces aquí ustedes ven la representación del mundo hace un montón de tiempo, ¿no? Entonces se pensaba antes que el mundo no era redondo, sino que era plano, que si tú te dirigías, ¿no?, al norte, al sur, o sea, en algún momento te ibas a despeñar, porque no había esos, o sea, había un límite y después era lo desconocido, ¿no? Se pensaba antes de que había 4 gigantes que sostenían el mundo, y después, antes de eso, que había la tortuga y los elefantes, ¿no?
Entonces ahí la esta dice, y ahora me dibujas una serpiente alrededor, le dará más coherencia, ¿no? ¿Qué es una afirmación positiva? Fíjense, dice aquí, ¿cómo se cree que funciona el mundo? Esto es real, chicos. No, ¿Cómo es el mundo? Pues si es así redondo, maestro, es como un platito, no. Sabemos que el mundo es redondo y que hay todo un sistema solar y nos hablamos de los planetas y del universo y de la galaxia. ¿Eso qué requirió? Pasar de este conocimiento del mundo, ¿no? Como un plato, ¿no? A este conocimiento que tenemos y que no es un conocimiento completo, ¿no? Ahorita tenemos un conocimiento limitado acerca de toda esta cuestión de los hoyos negros, ¿no? De cómo funciona el universo, ¿no? Si está en constante expansión. O sea, a pesar de todo lo que hemos avanzado, nuestro conocimiento aún es limitado. Quizá lo que pensamos en este momento sea como lo que está en la diapositiva, ¿no? Quizá en cientos de años digamos, híjole, estábamos sumamente equivocados respecto a cómo pensábamos que funciona el mundo. ¿Estas personas estarían equivocadas? ¿O qué permitió evolucionar en términos de conocimiento de su concepción del mundo a la concepción que nosotros tenemos del mundo? Dime, Arturo. Sí, doctora, yo considero que el principal motor de esa evolución en el conocimiento fue la inquietud, la curiosidad o la búsqueda que tenemos que lograr para alcanzar la verdad. Uh-huh. ¿Se relacionará con la visión de la economía como ciencia, chicos? ¿Qué es una ciencia? ¿Por qué la economía es una ciencia social, pero al final una ciencia? ¿Por qué? ¿Quién quiere pues sí, contestar? porque Ajá. se busca cómo entender cómo funciona algo, ¿no? En sí, es decir, por ejemplo, la física, ¿no? Busca entender y sistematizar cómo funciona la naturaleza, ¿no? Por medio de leyes, así que se puedan aplicar a diversos métodos, bueno, a diversas funciones para así aplicar leyes. La economía busca lo mismo, ¿no? Entender cómo funciona, por eso son ciencias. Y me imagino que sí tiene que ver, ¿no? Con eso, el observar, bueno, el método científico, ¿no? Fue eso, ¿no? El tratar de explicar cómo funciona y al observar cómo rotaban los planetas, todo, bueno, que era cíclico lo del Sol, los planetas, se fue observando, ¿no? Que la Tierra es redonda, ¿no? Por eso se empezó a observar. Yo creo que sí tiene que ver con la economía y eso es por eso fue el método científico, ¿no? Ok, a ver, Aledai, ¿estás por ahí? Sí, maestra. Sí. A ver, Aledai, hazme favor, si puedes, ¿no? De googlear ahí las etapas del método científico y me las dices. Sí. Aquí esperamos a que nos diga Aledai. Las etapas del método científico. Ajá. Ahí tú googleale en Ay, Wikipedia, aquí método dice, científico. Ajá. aquí dice cuáles son las fases del método científico y dice qué es la observación, Ajá. formulación de hipótesis, experimentación, emisión de conclusiones y publicación y comparación. Ok, muchas gracias Aledai. Entonces, de acuerdo a la información que nos dio Aledai, dice, a ver, ¿cómo se construye el conocimiento? ¿No? Observamos. Y en función de eso, de esa observación, dice, los investigadores construyen una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Ustedes la van a tener que establecer cuando hagan sus trabajos de investigación, aquellos que vayan por trabajo de investigación y no por promedio, ¿no? Y es lo que les va a causar un quebradero de cabeza. ¿Por qué es una hipótesis? Una hipótesis es una afirmación de que algo afecta positivo o negativamente a una situación.
Entonces, si yo digo, ¿no?, que la Tierra es redonda, o sea, a ver, ¿por qué se da este funcionamiento? Porque la Tierra es redonda, ¿no? Yo observo, afirmo, y lo importante del método científico es que yo tengo que sustentar esa, ¿no?, esa afirmación. Y entonces me pongo a investigar y bueno, lo que ustedes hacen en un trabajo de investigación, construyen bases de datos o bien van a hacer encuestas, cuestionarios, ¿no? Crean sus diferentes indicadores, econometría, etc. Y entonces dicen, se acepta la hipótesis. Yo detecto un problema, la hipótesis es que este problema sucede por esto, y a través, ¿no?, de sustentarme en datos empíricos cualitativos, yo estoy diciendo que ese problema se debe a esta cuestión, ¿sí? Entonces, el conocimiento se va creando a través del método científico. Estas personas que creían que funcionaba el mundo así, esa hipótesis fue refutada por personas que empezaron a decir, a ver, yo veo esto, yo creo que esto funciona así. Y tuvieron que estar, ¿no?, dando elementos que permitieran pasar de esta fase del mundo plano al mundo como tal lo conocemos. Actualmente, y les decía, todo este conocimiento en torno a los hoyos negros, cómo funcionan, observas, formulas hipótesis y tienes que probar esas hipótesis. Igual y sucede, igual y no, pero se va avanzando en el conocimiento. ¿Todo esto para qué? Está relacionado con una afirmación positiva. Entonces, esto era erróneo, pero era como se creía que funcionaba el mundo. El paradigma en términos tecnológicos y de conocimiento, pues me limitaba y me decía, funcionan las cosas así. Pero esto es muy interesante, dice, se puede contrastar con los hechos, es lo que es, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven una tesis, la tesis que ustedes van a redactar, las tesis que ustedes van a revisar a lo largo de su carrera, son afirmaciones positivas. Una hipótesis es una afirmación positiva, porque es lo que crees que da respuesta a una problemática en específico. Y la tienes que contrastar con hechos. ¿Queda claro esta de afirmación positiva? Sí, Entonces, imagínense, yo en este momento les digo, el COVID se transmite, o lo que nosotros sabemos, ¿no? ¿Cómo empezó nuestro conocimiento acerca de este virus, ¿no? Nos decían, el COVID pues se puede transmitir por el aire, se puede transmitir por el contacto con objetos infectados, ¿no? Y entonces, eso empezó en marzo del año pasado, y ahora me dicen que no, ¿no? Que gracias a que se ha observado, que se ha constatado, ¿no?, que se ha contrastado, el COVID, dicen, la capacidad, ¿no?, de contagio no deviene tanto de tocar superficies. No sirven estos tapetes sanitizantes, ni tampoco sirve que como cuando ustedes entran a algún lugar que está en estos arcos, que nos echan ahí casi toda esta cuestión desinfectante. Dice, eso no sirve, porque el principal vía de contagio es a través de ¿qué? De los aerosoles. ¿Esto cómo lo supimos? A través de establecer hipótesis e ir contrastando hechos. Y todavía no tenemos un conocimiento pleno de esta enfermedad después de un año, ¿sí? Entonces, esa es una afirmación positiva, lo que es. Ahora, ¿cuál es la diferencia con una afirmación, ¿no?, normativa? ¿Quién me dice? Y trabajemos esta cuestión del COVID. Yo, profesora. Adelante, Saúl. Bueno, la afirmación normativa, más que nada, busca cómo debería ser. O sea, hay cuestionamientos, no necesariamente tiene que ser verdadero o falso, sino es a un juicio más que nada. Es como debería haber un mejor salario para personas que sufren por el COVID, no sé. Pero no necesariamente tiene que ser así. Sino se trata de buscar ¿cómo lo digo? Eh, Más que nada es racional y a un juicio de una persona.
Si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Es que esta situación, ¿no? Médica, esta pandemia se originó. Ven que que fue un grupo de la ONU a China para buscar el paciente cero y en dónde se había originado, ¿no? Si había mutado de un animal, si había empezado en este mercado de Wuhan, ¿no? etc. La, no sé, el consenso al que se llegó después del estudio es que pues no sabían, ¿no? O sea, que no encontraban ahí evidencia de que realmente hubiera surgido todo este virus de este mercado, etc. ¿No? Entonces, eso es lo que hacemos en el método científico, ¿no? Afirmaciones positivas. Pero si yo les digo, oigan, ¿saben qué? Es que el COVID nos llegó porque somos una sociedad que está envuelta en el pecado, ¿no? Entonces, eso nos pasó porque somos, Sodoma y Gomorra nos queda, corto, ¿no? Hemos abusado de esto, entonces es una maldición que nos mandó Dios y es el primero de los jinetes del Apocalipsis. ¿Eso es qué? Para que se acabe el COVID, ¿no? Y ya ven que también han estado en las cadenas de internet, rézate el rosario, ¿no? 20 veces al día, ponle tal, o sea, no me estoy burlando de nadie que tenga ahí cuestiones religiosas, simplemente hablo de lo que a todos nos llegó quizá en algún momento ahí en el WhatsApp, ¿no? Entonces, lo que debe de ser, el COVID se cura tomando jugo de limón con ajo, ¿no? ¿Puedo someterlo a prueba? Quizás sí. Pero si yo les digo que el COVID le dio a alguien porque es un pecador, ¿lo puedo someter a prueba? ¿Qué es pecado para quién y qué es pecado no? Entonces, una afirmación normativa, así como cuando ustedes escuchan a todos los políticos y que estamos en época de elecciones, es lo que debe de ser, ¿no? Y en una opinión, y por eso dice mi opinión personal, la opinión de cada uno de nosotros, chicos, depende de nuestros valores. Porque quizá para mí lo que es pecado no es lo mismo que para Ledai. Lo que para mí significa ser una buena persona, bueno, malo, ¿sí? Feo, bonito, depende de la opinión personal. Quizá yo les digo, Henry Cavill está horrible. Yo creo que no tengo lentes, ¿verdad? Pero digo, ¿no? Entonces va a decir, no, es que es precioso. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Es que no. ¿Depende de qué? De mi opinión personal. Dependen de mis valores, depende de lo que yo crea que es un hombre guapo o una mujer atractiva. ¿Sale? Entonces, esa es la diferencia entre una afirmación normativa y una afirmación positiva. La afirmación normativa no se puede probar, no se puede someter a prueba. Depende de valores, depende de un sistema de creencias, depende de cuestiones culturales. Es lo que yo creo que debe de ser. Mientras que lo normativo es, lo positivo es lo que es. ¿Dudas hasta aquí con estas dos diferencias en los conceptos? ¿No? No. No, profesora. Ok, todo bien facilito, ¿no? Está como de a plastilina uno. Ok, entonces dejo de compartir y ahora me voy a nuestro Classroom. Me dicen si lo pueden ver, chicos. Sí, sí se ve. Ok, entonces, Sí, doctora. a ver, vámonos aquí a las prácticas y ahorita vamos al cuestionario. Ok, lo voy a tratar de hacer un poquito más grande. Creo que ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Diferencia entre análisis macro y microeconómico. ¿Por qué es importante que ustedes se acostumbren a esto? Porque así vienen los exámenes, ¿no? Vienen muchas preguntas de este tipo y que ustedes puedan ahí, ¿no? Ir identificando. Entonces dice, lee cada una de las siguientes noticias y responde si se trata de un tema relacionado con micro o con macro. Y justifica en cada caso tu respuesta. Y venía un ejemplo, dice, Grupo Energía Bogotá, uno de los mayores conglomerados energéticos de Colombia, recibió autorización del Ministerio de Hacienda para emitir bonos hasta por $400 millones en el mercado internacional de capitales. ¿Es un tema que queda en el ámbito de la micro o de la macro? ¿Qué creen? Yo le puse que Macro, ¿no? en la micro. A ver, Le puse que micro. Alexia dice que macro y Alfredo dice que micro. A ver, Digo que micro.
Luis Ángel dice Yo también que digo que micro. Todos dicen que micro. Yo también puse micro. A ver, Alexia, ¿tú qué pusiste macro? ¿Por qué macro? Porque afecta a la economía de América, ¿no? Afecta a la economía de América. Macro. Ok. Aquellos que pusieron micro, ¿por qué micro? Porque es un aeropuerto y es una caray, empresa ¿cuál? privada. ¿Cuál Digo, perdón, aeropuerto? una aerolínea, perdón. ¿Cuál aeropuerto? Yo estoy en el primero, en el ejemplo. Ah, no. Ojo, vean. Una cuestión importante. Lean bien. Muchas veces se equivocan porque no leen bien. Aquí su compañera Alexa me dice es que afecta a la economía de América. No, América Economía es un portal especializado en noticias, ¿no? Económicas, de empresas, negocios, etc. Cuando yo leí el ejemplo y me dicen un aeropuerto, dije, ¿cuál aeropuerto? ¿No? Entonces, en este que me dicen Grupo Energía Bogotá, uno de los mayores conglomerados energéticos de Colombia, recibió autorización de Hacienda para emitir bonos. ¿Eso es micro o macro? Micro o macro, chicos. Ese es micro, ahí viene la respuesta. Es Eso que yo es lo confundí con el micro. primero del ejercicio. Pues Exactamente. esta es la respuesta. Ajá. Ah, pues desde ahí me está la respuesta. Es análisis micro, ¿por qué? Porque examina cómo se comporta una empresa. En este caso, Grupo Energía Bogotá. Recuerden que en micro analizamos las decisiones de consumidores, ¿no? De familias, de individuos y de empresas. Siguiente cuestión, ya con ese, ¿no? Con esa bolita de estambre dice, la panameña Copa Airlines reporta caída de casi 17% en ganancias netas del primer trimestre y pospone pagos de dividendos. Fuente, América Economía, mayo de 2020. Micro o macro. Micro. Micro, porque me están hablando de una empresa, Copa Airlines, una Perdón, aerolínea. ya no escuché si era micro o macro la anterior. Aquí, la de Grupo Energía Bogotá, Alexia. ¿Sí? ¿A esa te refieres? Sí, a esa. Bueno, aquí es análisis Es que mi micro. internet está fallando. Aquí es análisis micro porque estábamos hablando de un grupo empresarial. ¿Sí? Ok, sí. ¿Sí? Ok. Bueno, Panameña Copa Airlines también es micro. Siguiente pregunta, dice Cristina Georgieva, jefa del Fondo Monetario Internacional, pide cooperación para combatir la pandemia e impulsar la economía. ¿Micro o macro? Macro. 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 ¿Por qué macro? Porque está contemplado en las transferencias personales de cada país, ¿no? Aquí lo que me están diciendo es que pide cooperación para impulsar la economía mundial. Entonces son acciones que se tienen que emprender desde el gobierno a través de política económica, ¿no? Que son los diferentes países que están representados en el Fondo Monetario Internacional. Hay que mejorar, impulsar la economía. ¿Y cómo impulsamos la economía? Con un crecimiento del empleo, con un crecimiento del Producto Interno Bruto, con una disminución en el desempleo, con un aumento en la inversión. Todos esos son indicadores no micro, sino son indicadores agregados que me hablan del funcionamiento de una economía y estamos hablando de macro. ¿Sí queda claro? Doctora, Sí. en ese caso, Dime. está buscando, bueno, al final dice impulsar la economía, pero bueno, no especifica si es la economía mundial o de alguno de los países que forman parte del FMI. Entonces, mi pregunta es si se refiere a la economía de un país, es macroeconomía, ¿verdad? Así se refiere a la economía de un país o a la economía de todos los países, estamos hablando de macro. ¿Por qué? Porque cuando tú ves en macro, te digo, ves inversión, ves el comportamiento de los precios, ves el mercado. Fíjate, aquí hay una diferencia entre micro y macro. Si yo te digo el mercado del aguacate en México, ¿eso es micro o es macro? Estoy viendo cómo se desenvuelve un mercado en específico. Eso sería micro. Pero si yo te digo el mercado de bienes y servicios, eso es agregado. Estoy hablando de macro. Entonces, ¿cómo sé que la economía crece? Si aumenta el PIB,
si disminuye el desempleo, si aumenta el empleo, si hay estabilidad en el sistema de precios, ¿no? Si hay una mayor cantidad de inversión. Entonces, estamos hablando de los grandes agregados, ¿sí? Macro, ¿sí? Siguiente pregunta dice, producción industrial de Argentina se desploma 16.8% interanual en marzo. La caída del indicador se registra en momentos en que el país se encuentra en recesión con una alta inflación y cuarentena obligatoria que frena la actividad productiva. Micro, macro. 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 Creo. Producción industrial. ¿De quién? De un país, ¿no? Me hablan de recesión. Cuando yo veo los ciclos económicos, ¿no? Crecimiento, estancamiento, recesión, yo no veo una empresa, no veo un consumidor, veo una economía. Me hablan de inflación, la actividad productiva, estoy hablando de macro. Siguiente pregunta. Zoom implementa contraseñas para todas las reuniones y adquiere empresa para reforzar su seguridad. Micro, macro. Micro. 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 Una empresa Zoom. Los ingresos del mercado de las agencias de investigación creció en 6% anual en 2017, ¿no? O sea, respecto al obtenido en 2016. Micro, macro. Macro. Micro. ¿Por qué macro? ¿Por qué macro? Nadie me dijo micro. ¿Por qué macro? Yo opino que es micro. Arturo Es- dice que es micro y ahorita me dicen por qué es Es micro. macro. Yo creo que es macro, ¿no? Es macro porque está analizando el de un... Perdón, están analizando lo de una sola, ¿cómo se llama? Como dijo, es un solo... Yo te escucho, a ver Juan Daniel. ¿Es micro o es macro para ti? Yo Dijiste que puse era que era macro, macro. ¿no? Ok. Ajá, macro. ¿Por qué macro? Porque dijo que estaba enfocado en los... bueno, en el aumento del precio, pero a nivel nacional, ¿no? De todo el... Bueno, ajá, o de todo el país, de un solo, eso aumenta el Producto Interno Bruto, entonces eso sería, macroeconomía, ¿no? Ojo, a ver. ¿Quién sabe qué están leyendo? No, no va ahí con Daniel y no es burla, ¿eh? Fíjense, vuelvo a leer, dice, los ingresos del mercado de las agencias de investigación creció en 6% anual en 2017 respecto al obtenido en 2016. Ahí no dice nada de PIB. Dice, los ingresos del mercado de agencias crecieron en 6% respecto a lo que hubo el año pasado. La siguiente... Sí, sí, no dice nada de PIB, pero digo, al hacer el análisis de un solo sector ajá, bueno, de un sector productivo, no sería macroeconomía. Esa sí fue mi duda, ahí no sabía qué poner. Ok, está bien, Daniel. Ajá, Entonces, sí, cuando nosotros vemos un mercado en específico, el mercado de aguacate, el mercado de las agencias de investigación, estoy analizando un mercado de todos los que integran, ¿no?, la economía. sí, ajá, esa era mi duda. Ajá, no Entonces, sabía cómo explicarlo. cuando estamos hablando, no, está bien, para eso estamos aquí, para resolver dudas, no te preocupes. Entonces, si estamos hablando del mercado de bienes o del mercado de servicios, mercado de bienes y servicios, que ustedes ven macro, ¿sale? Ven la oferta agregada. En micro vemos la oferta de un mercado particular, de una empresa particular. Cuando vemos la demanda agregada es la demanda de toda la sociedad. En micro se ve la demanda de un consumidor, la demanda de un consumidor, o sea, de un consumidor representativo, de un hogar representativo. Entonces, si estamos hablando de un mercado en específico, eso es micro. Si habláramos del mercado de bienes y servicios, eso es macro. ¿Sí queda claro, chicos? Entonces, ese mercado puede Sí, crecer el 6% anual o puede decrecer, pero es un mercado en específico. ¿Sale? ok. Y luego busca dos noticias en donde se realiza un análisis micro y otro macro, una por cada tipo de análisis, y adjúntalas al final de esta práctica y justifica por qué las elegiste. ¿Quién me dice una noticia micro y quién me dice una noticia macro? Yo sí gusto. Adelante. Esta es de macro.
El empleo en Estados Unidos se aceleró en marzo, tasa de desocupación bajó a 6%. Los empleadores estadounidenses contrataron más trabajadores de lo esperado en marzo, motivados por el avance de las vacunaciones contra el COVID-19 y por la nueva ayuda fiscal ante la pandemia que impulsó el gobierno, cimentando las expectativas de que habrá pronto un nuevo auge económico. Y yo le puse que estos datos son de interés macroeconómico, porque el desempleo es una variable que se analiza en esta área de la macroeconomía, y la disminución del desempleo marca una mayor demanda en el mercado laboral que permitirá reactivar la economía este próximo semestre del año 2021. Perfecto. ¿Sí queda claro por qué es un análisis macroeconómico? Sí. ¿Sí? Ok, ahora ¿quién de ustedes, ¿no? Nos comparte la noticia del análisis micro. A ver, Noemí. Perdón, a ver, Noemí, ¿tienes noticia micro? Lo hago para que participen, si no, a ver si está Noemí. O nada más dejo grabando la canija de Noemí. Bueno, adelante, a ver, por favor, con la micro. ¿Quién quiere participar con la de micro? ¿Puedo participar? Adelante, Daniel. Bueno, permítame, voy a cambiar de... Sí, no te preocupes. Lo que puse en micro fue: Pemex cerró 2020 con 40% menos gasolineras que en el año 2016. ¿Por qué micro? Pues habla de Pemex nada más. Es que hablaba de que ya había disminuido sus gasolineras, el número de gasolineras, por el que ya habían entrado más competencia en gasolineras en el país. Ok, entonces fíjense, esa noticia es micro porque nos habla de una empresa, es Pemex. Sí. A pesar de que es una empresa pública, es una empresa. Y también nos habla de una decisión, de una elección, de una renuncia. Entonces me dicen Pemex, ¿no? Renunció, eligió cerrar durante tal año cierto número, ¿no?, de gasolineras. Entonces queda claro en análisis micro y macro, chicos, que nos fijamos en cada cosa. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, bueno, esa es la práctica 1. Vamos a la práctica 2. Y ahora viene diferencia entre análisis positivo y análisis normativo. ¿Ya lo pueden ver? Sí, doctora. Entonces, aquí están Sí. las definiciones de qué es una afirmación positiva y una afirmación normativa. Mientras que la positiva es lo que es y que se puede comprobar a través de una hipótesis y contrastarla a través del método científico. Una afirmación normativa es un juicio de valor, ¿no? Es lo que debe de ser en lugar de lo que es. Es que tú te debes comportar así, ¿no? Esa es una afirmación normativa, ¿no? Vale. Entonces, dice la primera: exportaciones agroalimentarias superan los 10.390 millones de pesos en el primer trimestre de 2020. ¿Positiva o normativa? Positiva, Igual. ¿Por qué positiva? porque es una afirmación de un hecho. Es un hecho. Entonces, para decir que las exportaciones agroalimentarias superaron esa cantidad de millones de pesos, es que yo lo puedo, ¿qué? Que lo puedo sustentar en datos, ¿no? Luego, entonces, es una afirmación positiva. Segunda cuestión, dice: ante impacto del COVID, es necesario ampliar programas de apoyo en Querétaro. Expuso el economista y académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, Enrique Cato Vidal. ¿Positiva o normativa? Normativa. A ver, ¿quién dijo positiva? A ver, ¿quién dijo Yo puse positiva. Tú pusiste No, positiva. normativa. ¿Por qué, Daniel? No, yo puse normativa. Ah, bueno, tú Yo pusiste puse normativa. positiva. ¿Quién puso positiva? Yo. A ver, adelante, Esteban. No, Ok. yo puse normativa. Ah, tú pusiste normativa. ¿Quién dijo que puso positiva? Yo, Alfredo. A ver, Alfredo, ¿por qué? Porque podemos poner a prueba en el estado de Querétaro si se amplían los programas de apoyo, y si eso funciona, pues es una afirmación positiva. Bueno, Sí se puede hacer. sí se puede hacer, ¿no? Sí se puede hacer. Aquellos que pusieron normativa, ¿estarían de acuerdo con lo que dice Alfredo o no, y por qué? Yo no estaría de acuerdo porque ahí dice que debe ser necesario ampliar los programas de apoyo en Querétaro. Fíjense, esto es una afirmación
O dice, ante el impacto del COVID-19 es necesario ampliar programas de apoyo. Es necesario ampliar programas de apoyo en Querétaro. Puede ser, esa es una postura que me habla que el Estado debe de qué, que debe de apoyar, ¿no?, a una entidad, el Estado como gobierno, vamos. Hay otras posturas que me dicen que no, que el Estado debe de dejar el funcionamiento de los mercados bajo cualquier circunstancia, es atemporal. No debo de considerar el COVID ni otra cosa, el mercado funciona. Esas son afirmaciones que yo tendría que sustentar, pero también parten de una visión personal de lo que debería de hacerse. Es necesario. No sé si queda un Yo poquito les puedo claro. decir lo que puse. Adelante, Esteban. Yo puse que es normativa ya que desarrolla planteamientos y genera ideas de pensamiento. Es un pensamiento, es una, o sea, sí, siempre que ustedes se den cuenta, ¿no?, de que es una afirmación positiva, una afirmación normativa. Las normativas generalmente son opiniones personales. Aquí me están hablando de Enrique Cato Vidal, que dice, para él es necesario programas de apoyo en Querétaro. Quizás yo le pregunto a Juan Daniel Cano y me dice, no, no debe de haber programas de apoyo en Querétaro, debe de haber programas de apoyo no para una entidad, sino para un sector. ¿Lo tengo que probar? Pues sí, lo tendría que probar. Se puede probar, como dice Alfredo, ¿no? Pero esta es una opinión. En un primer momento es un... Si yo te digo, es necesario ampliar programas de apoyo en Querétaro. De acuerdo a los resultados, se vio que si tal, si se dan estos apoyos, el impacto sería menor. Si yo te estoy dando datos duros, eso es una afirmación positiva porque está sustentada en algo. Aquí no tenemos nada que lo sustente. No sé si me explico. ¿Sí? Ok. Siguiente cuestión. Dice, transferencias económicas deben de beneficiar a todo tipo de trabajadores, afirma Marcelo de la Jara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, ¿no? En una situación como la que estamos viviendo, destruir empleos, ingresos y consumo genera un efecto multiplicativo perverso. Positivo o normativa. Normativa. Era normativa. 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 Mi palabra clave, ¿cuál es? Sí, es una opinión, ¿no? Sí, basando en el mismo criterio, pues es una opinión. Es La el palabra clave Deben, sería ¿no? deben, ¿no? deben, ¿no? La palabra clave es deben. Entonces, transferencias económicas deben de beneficiar a todos. Es una opinión. Deben de beneficiar a un grupo. No deben de beneficiar a nadie. ¿Sale? Siguiente pregunta. Dice, impacto económico del paro del 9N será de 47,000 millones de pesos, estima el economista Artemisa Montes. ¿Positiva o normativa? Es positiva. Positiva. ¿Por qué Diga, positiva? Positiva. Eso sí puede estar sujeta, ¿no? A ser comprobable, o ¿no? Porque es una estimación, ¿no? Sí, Y es sujeta a qué? A prueba. Como cuando sí. vemos los datos de INEGI que nos dicen, a ver, estos son datos proyectados, ¿no? Se estima que bajo estas circunstancias, con lo que conocemos, se va a llegar a esto. Se puede comprobar, se puede aprobar o refutar esa hipótesis, ¿no? Esa es una hipótesis, dice, el impacto económico será de 47,000 millones de pesos. Estoy estimando y lo puedo comprobar o puedo refutar esta afirmación, ¿no? Entonces esto es una afirmación positiva. Dice, actividades de escritorio ganan terreno a la movilidad en automóvil. El consumo de datos para video en streaming o servicios de videoconferencia registran aumentos de 1500%, mientras que las apps de movilidad ven caídas. ¿Positivo o normativo? Positiva. Positiva. Positiva, ¿no? Porque yo tengo datos que me permiten decir que estas actividades de escritorio que estamos nosotros realizando en este momento han aumentado en la contingencia en 1500%, ¿no? Hay algo que me permite sustentar lo que estoy diciendo. Y después venía, dice, busca dos noticias, una donde se realice un análisis positivo y otra con un análisis normativo, adjúntalas y coméntalas. ¿Quién de los que no hayan participado, un análisis positivo y un análisis normativo? ¿Quién quiere participar? Maestra, ¿ya puedo participar yo? Adelante. Una disculpa, es que hace ratito no servía mi micrófono. No te preocupes, Noemí. Bueno, yo en una afirmación positiva encontré una noticia de ventas en línea. Ajá. Y es de un autor, se llama Aguilar,
y pone su opinión. Esto es duradero. Los pasos que se den en el comercio en línea van a tener fuerte impacto en el consumo y van a ser duraderos sobre la forma que se relacionan los comercios y los consumidores. Yo lo puse que es una afirmación positiva porque Aguilar se encarga de obtener información acerca del comercio que hoy en día se está manejando. Es una realidad y es un hecho. Ok, ¿de acuerdo con lo que dice su compañera? Sí. Sí, ¿no? Ok, muchas gracias, Noemí. Ahora alguien más, una normativa, que de esas va a haber un montón. ¿Sí o no? Yo, profesor. Adelante. Dice, controlar la migración y ofrecer alternativas reales a quienes huyen de la pobreza y la violencia deben ir más allá de las ofertas políticas de puertas abiertas o de promesas de regularización. Esa sería normativa, porque el mismo autor está diciendo que las acciones que se están tomando hoy en día no son suficientes para abarcar la situación en conjunto. No está dando algún dato que lo sustente su opinión, por lo tanto dice deben de ser. Si ustedes escuchan las noticias, que de verdad los invito a que lo hagan, no solamente noticias económicas, noticias políticas, porque la economía y la política no son dos esferas separadas, están profundamente ahí Vinculadas, ¿no? vinculadas, muchas gracias, no están o sea, vinculadas a un nivel enorme, ¿no? Entonces, escuchen noticias. En el ámbito político ahorita estamos viviendo una etapa muy interesante en cuestión de las diferentes gobernaturas, diputaciones que se están ahorita disputando los distintos partidos políticos. Y de eso, ¿no? Dicen, se va a conformar ciertas estructuras de fuerza, ¿no? En las cámaras, que va a hacer que un proyecto de nación funcione o que no funcione ese proyecto de nación. Entonces tiene implicaciones económicas brutales, ¿no? Y la opinión que daba Lorenzo Córdoba, ¿no? El presidente del INE, decía, el INE tiene que ser como un árbitro. El árbitro se debe de ver, ¿no? Si no, el partido se va. Esa es una afirmación positiva o normativa. Normativa. Normativa, porque es opinión, dice, no, o sea, mientras que para algunas personas un árbitro debe de obtener una postura neutra, tanto para el equipo A, para el equipo B, para este presidente del INE dice, no, el árbitro se debe de ser, o sea, se debe de ver, tiene que ser protagonista. Entonces, esa es una afirmación normativa, lo que para él, en su juicio de valor, debe de ser, ¿no? En una afirmación positiva es lo que es, sin más ni menos. ¿Sale? Entonces, ¿queda claro estas dos diferencias, chicos, en estos conceptos? Así les va a venir en el examen, ¿no? Alguna cuestión, léanla con tranquilidad, vean si es positiva, normativa, micro, macro, ¿no? Entonces, así vienen ejemplitos en el examen. ¿Dudas hasta aquí? Doctora, No, ninguna. Dime. Sí, me gustaría saber si es correcto o podemos relacionar una afirmación positiva con el materialismo y una afirmación negativa, perdón, una afirmación normativa con el idealismo. Sí, porque es lo que tú idealizas como deben de ser las cosas, ¿no? Imagínate que yo te digo, es que en un mundo ideal no debería, o sea, deberían de respetarse los derechos de los animales y todos deberíamos de ser veganos. La realidad es otra, ¿no? Y ese es mi mundo ideal, porque mi conjunto de valores y de creencias puede ser distinto a alguien que diga, no, o sea, es que es normal, ¿no? Consumir productos animales. En un mundo ideal no me debería yo de fijar en esto. En un mundo ideal yo me debería de fijar en que, no sé, se protegieran cuestiones medioambientales más que los derechos de los animales. No sé si me explico. ¿Sí? Aquí veo si la número 5 es micro. Perdón, es que estaba viendo aquí el chat. Pero, ¿dudas con estos chicos de lo que estábamos platicando? ¿O todo bien? Todo bien, maestra.
Todo bien. Todo bien. Entonces, vamos a revisar el cuestionario ya para ir cerrando. Nada más déjenme. Ok. A ver, déjenme ver si puedo entrar desde aquí. ¿Me dicen si pueden ver el famoso cuestionario? Sí. Aquí Sí se dice ve. quién lo presentó y quién no lo presentó. A ver. Bueno. Ok. Así también ustedes van a ingresar a su examen, ¿no? Entonces, nombre A, matrícula 1 y empezamos, ¿no? Dice, pregunta cuya respuesta dependerá del modo en que se distribuya la renta nacional. Lo vimos ayer. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿O para quién producir? ¿Producir? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿O para quién producir? Se pregunta cuya respuesta depende del modo en que se distribuya la renta nacional. Y lo dijimos ayer, las empresas, si bien satisfacen necesidades o crean necesidades, ¿no? Pensemos en el satisfacen necesidades de toda la población o de aquellos que ¿qué? ¿Para quién producir? ¿Qué qué? ¿Para quiénes producimos? ¿Para quién produces? ¿Para aquellos que qué? Para el que tenga, puede ser la demanda, el dinero. Para quien pueda Para quien, demandar, ¿no? Para así quien es. tenga el poder adquisitivo. Y nuestro poder adquisitivo depende de qué, chicos? De cómo se qué. De cómo ¿De se cómo se distribuya la renta nacional. ¿Sí? Entonces, hay sectores sumamente concentrados en términos de la distribución de la renta. Tenemos un grupo de millonarios en un país de pobres que son los que realmente pueden consumir. Y platicamos, ¿qué nos quedan los demás? Pues la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, el para quién producir está sumamente vinculado con cómo se distribuye la renta nacional. ¿Sí queda claro? ¿O alguien tiene duda respecto a esto? ¿No? No, sí, Ok. claro. Bueno, ajá. Ok, yo entré aquí directamente al cuestionario como ustedes entran, no entré desde mi drive para que vieran ahí que ahí están ya las respuestas correctas y se califica automáticamente, ¿no? Pero bueno, después dice, implica prescindir de algo para hacer u obtener otra cosa. Y les dan tres opciones, racionalidad, intercambio o elección. ¿Cuál de las tres? Intercambio. 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 Prescindir es un sinónimo de renunciar. Y detrás de todo y detrás de toda renuncia, o sea, una renuncia es un intercambio. Yo renuncio a esto por obtener esto. Intercambio una cosa por otra. Entonces eso es intercambio. Pregunta relacionada con la elección de métodos de producción y distintas combinaciones de factores productivos. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿O para quién producir? Ayer lo platicábamos con el Taylorismo y el Fordismo y el Kanban. ¿Cómo producir? ¿Cómo producir? ¿Cómo producir? ¿Qué método de producción? ¿Qué método de organización del trabajo? ¿No? ¿Cómo combino los factores productivos? Eso se relaciona con el cómo producir. No todas las empresas producen, ¿no? Utilizando los mismos métodos, utilizando la misma tecnología, utilizando la misma combinación de factores productivos. Entonces está relacionado con el cómo producir. ¿Vale? Siguiente cuestión. Analiza el desempeño de las variables económicas agregadas tanto a nivel nacional como internacional. Macro, micro o economía. Macro. Macro. ¿Vale? Ok. Analiza cómo las elecciones y toma de decisiones de individuos y empresas impactan el funcionamiento de los mercados. Macro, micro o economía. Micro. Micro. Dice, es aquella, y esto no lo hemos platicado, dice, es aquella donde las decisiones económicas recaen en las elecciones individuales de individuos y empresas. Entonces, ustedes en su clase, esta de intro a la micro, imagino que vieron que en una economía de mercado, ¿no? Donde se dan intercambios, ¿sí?
van a ponerse en relación, ¿no? Se van a vincular oferentes y demandantes. ¿Quiénes ofrecen? Las empresas. ¿Quiénes demandan? Los individuos. Y dice, no es una economía planificada. ¿Qué significaría una economía planificada? Que quien decide qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, es una entidad, es el Estado o es un gobierno. En una economía de mercado, y lo platicábamos ayer, el qué se produce, el cómo se produce y el para quién se produce, lo dicta quién, lo dicta el mercado, ¿sí? La demanda de algo, ¿no? Entonces, si alguien está demandando, hay un nicho de oportunidad, vamos a esto. Si en esta contingencia se están demandando todas estas cuestiones de las videoconferencias, pues ya estaba Zoom y entonces surgen otro tipo de empresas y sale Blue Jeans y sale Meet y sale, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para satisfacer una necesidad que se está presentando. Entonces, lo que nosotros estamos hablando, no estamos hablando de una economía capitalista como tal, porque eso tiene otra connotación teórica, ¿no? Estamos hablando en micro, en esta visión que estamos revisando nosotros, que las decisiones económicas de individuos y empresas nos hablan de una economía de mercado. ¿Duda con esto? Sí, doctora, entonces, ¿en la economía capitalista hay otros agentes o cómo podemos identificar la diferencia? Porque me suenan muy similares economía capitalista y de mercado. Ok, a ver, si nosotros estamos hablando de una economía capitalista, y decía que tiene connotaciones teóricas diferentes, diferente porque hablamos de la teoría marxista, ¿no? Entonces, en una economía capitalista estamos hablando que se establecen relaciones desiguales entre propietarios y no propietarios, que se dan relaciones de explotación, ¿no? Y entonces que hay una apropiación del excedente económico, en este caso de la plusvalía, por parte de los dueños de los medios de producción. ¿Sí? Entonces, esa es una economía capitalista. Tengo economías socialistas, ¿sale? Pero en el ámbito teórico en el que estamos nosotros trabajando, de micro y macro, en teoría microeconómica, jamás vas a encontrar un documento que te hable de economía capitalista, de relaciones de explotación, de apropiación de plusvalía. Aquí hablamos de economías de mercado, que sería esta economía capitalista, si tú lo quieres ver, una economía de mercado donde las decisiones de individuos y de empresas son libres, mercados libres, ¿no? Mercados de competencia perfecta, y una economía planificada, donde tengo una entidad, un Estado, sería la economía socialista, si tú lo quieres ver, ¿no? Entonces, una economía planificada donde qué se produce, cómo se produce, para quién se produce, lo dicta alguien, interviene en ese, o sea, es una economía de mercado pero planificada, porque alguien decide, no deja actuar a las libres fuerzas de la oferta y la demanda. Lo que nosotros revisamos en micro son economías de mercado. Por eso vemos mercados de competencia perfecta, mercados de competencia oligopólica, mercados oligopólicos, mercados de competencia monopolista. ¿Sí se entiende esta cuestión? La diferencia y por qué decía que son diferentes arribos teóricos. ¿Sí, Arturo? Sí, doctora. Ok. Entonces, siguiente cuestión ya para que no se me duerman. Dice, cantidad de otros bienes a los que el consumidor está dispuesto a renunciar para obtener una unidad adicional del bien en cuestión. Cantidad de otros bienes a los que el consumidor está dispuesto a renunciar para obtener una unidad adicional del bien en cuestión. Costo de oportunidad, costo marginal o beneficio marginal. Beneficio marginal. Léale, fíjense. Cantidad de otros Costo bienes marginal. a los que el consumidor está dispuesto a renunciar. Costo marginal. Costo marginal, porque lo poníamos en el ejemplo. ¿Qué beneficio marginal, no? ¿Qué beneficio obtengo por estudiar una hora más versus el costo por renunciar, ¿no?, a una hora de sueño, ¿no? Entonces dice, eso es el costo marginal. ¿Sí se entiende, chicos? Aquí está, es una renuncia.
Dice, cantidad de otros bienes a los que el consumidor está dispuesto a renunciar para obtener una unidad del bien en cuestión. Siempre es beneficio y costo. Aquí como que me da duda en la forma en que está planteada la pregunta, fíjense. Déjenme, la voy a revisar y en la siguiente sesión lo vemos. Aquí algo me da de duda. A ver, dice, es el valor de la mejor opción que se rechaza. Y aquí ya puse elección, pero no es elección. Tengo intercambio y costo de oportunidad, lo acabamos de decir. La mejor opción que se rechaza. ¿Eso es qué? Costo de oportunidad. Costo de oportunidad, ¿sí? Entonces, a lo que estoy rechazando es lo que más valoro. Es la segunda mayor valoración. Dormir o estudiar, entrenar o estudiar, trabajar o dormir, o estar en clase, ¿sale? Después, doctora, dime. Disculpe la interrupción. En ese valor, entonces, va a ser, ¿cómo es? ¿El mayor valor va a ser objetivo o subjetivo? Aquí estamos hablando que los costos de oportunidad son distintos para todas las personas, ¿no? Porque alguien puede decir estar trabajando en lugar de estar, ¿no? en clase. Ese es el costo de oportunidad. ¿Sí? Entonces, sí puede ser muy subjetivo porque el costo de oportunidad varía de persona a persona y de la escala de preferencias. Ah, de acuerdo. Entonces, siempre va a ser subjetivo el costo de oportunidad, ¿verdad? Porque tu valoración es distinta, ¿no? Entonces, ok. Después dice, supone que individuos y empresas economizan y maximizan su beneficio. Dice, es uno de los supuestos básicos en el análisis microeconómico. Eso no lo vimos, pero a ver, la racionalidad económica, aquí ya les di la respuesta, me dicen, ¿no?, que el objetivo de la empresa es maximizar beneficio, ¿no? Y que el objetivo del consumidor es maximizar su utilidad, su beneficio también. Bueno, voy a decir utilidad en el caso del consumidor, beneficio en el caso de la empresa, pero ambos buscan maximizar. ¿En función de qué? De sus preferencias y de una restricción. Entonces, la racionalidad económica me habla de que individuos y empresas siempre buscan esta maximización del beneficio. Y en lo que tú me preguntabas, Arturo, ¿no?, en el cuestión del costo de oportunidad, la elección que yo realice y la renuncia en la que yo incurra está pensada siempre con ¿qué? Con maximizar mi beneficio. ¿Sí? Entonces, quizá en este momento estoy estudiando, estoy dejando de trabajar, pero eso es lo que maximiza mi beneficio hoy. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace a un consumidor racional, es la racionalidad económica, ¿no? Estar buscando siempre maximizar, maximizar, maximizar. ¿Sale? Después, son las elecciones de los agentes económicos y los incentivos que las condicionan, su principal campo de estudio, macro, microeconomía o economía. Economía. Vamos a terminar. Dice, pregunta relacionada con la conformación y evolución de patrones de especialización productiva a lo largo del tiempo. Ahí ya vimos las otras, cómo y para quién, qué producir. El problema económico tiene su origen en las elecciones, la incertidumbre, la escasez o las necesidades ilimitadas. La escasez. La escasez, ¿no? Y entonces así ponen todo, ¿no? Y ya después le dan enviar y ya se despreocupan ahí de su cuestionario. Así exactamente va a ser el examen, chicos, ¿no? Entonces esa es la estructura que tiene el examen. ¿Dudas hasta aquí, estimados? No, pero disculpe, ¿ese cuestionario se da calificación o nada más como de prueba? No le he puesto para que les dé calificación, se los puedo mandar ahí también para que ustedes tengan sus respuestas correctas o no. Les pido por favor que para cualquier cuestionario el sistema les da la opción de que les den su acuse de respuestas, ¿no? Entonces nada más para que vean cuáles son sus respuestas y aquí en las clases en vivo, ¿no?, hacemos la revisión del cuestionario y ustedes pueden ir viendo si tuvieron la respuesta correcta o no fue correcta. De cualquier forma también el cuestionario arroja todo un Excel, viene su nombre, su número de cuenta y las respuestas que pusieron, ¿no? Entonces siempre pídanle al sistema que les dé una copia de sus respuestas, ¿vale? Entonces, detengo